Vamos a hablar del dolor crónico, pero no como lo solemos pensar. No es solo algo que dura mucho, es más bien un puzzle, uno de esos bien complicados, que nos hace replantearnos, todo lo que dábamos por sentados sobre por qué nos duele el cuerpo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Pensemos en un caso típico que se estudia. Alguien se opera para liberar un nervio que estaba pinzado. La cirugía, técnicamente, un éxito. Pero el dolor sigue ahí. ¿Qué está pasando? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. A veces el dolor deja de ser un síntoma para convertirse en el problema en sí mismo. Vale, para montar este puzzle tenemos que empezar por la historia que nos han contado siempre, la versión sencilla. Era una idea muy directa, casi como un cable. Te das un golpe, una señal sube por el cable hasta el cerebro y el cerebro dice ¡ay! Causa y efecto. Fin de la historia. Pero, ¿y si la historia no es tan simple? La realidad, como vamos a ver, es muchísimo más alucinante. A ver, el viaje de la señal de dolor empieza en la escena del crimen, por así decirlo. Ahí tenemos a los nociceptores. Son como los centinelas de nuestro cuerpo. Y ojo, un detalle importante. No son receptores de dolor. Son sensores de peligro. Su trabajo es detectar cualquier cosa que pueda dañar nuestros tejidos. Un corte, algo que quema, demasiada presión y ¡zas! Hacen sonar la primera alarma. Una vez que suena esa alarma, el mensaje tiene que llegar a la central. Y para eso tiene dos caminos. El primero son las fibras A delta. Imaginaos que son la autopista de peaje, la vía rápida. Llevan ese primer mensaje de dolor agudo súper localizado. Es el ¡au! Que se te escapa justo cuando te das con la esquina de la mesa. Pero claro, no solo hay autopistas, también están las carreteras secundarias. Esas son las fibras C. No tienen recubrimiento, por eso son más lentas. Y lo que transportan es una sensación distinta, ese dolor más sordo, más vago, esa molestia que se queda ahí después del golpe inicial. Y aquí atención porque esta es una de las grandes claves del asunto. Este es el tipo de dolor que define al dolor crónico. Así que, para que quede claro, tenemos la autopista de las A delta, rápida y directa, el ¡ay! Y luego la carretera comarcal de las fibras C, más lenta, más difusa, el ¡uf! Cómo sigue doliendo. Y es precisamente en esta segunda vía donde vamos a encontrar la primera pista para resolver nuestro puzzle. Muy bien, pues vamos a ponernos el sombrero de detective. Primera pista. Y es una que nos dice que el sistema nervioso, a veces, se lía. No es un mensajero infalible. A veces los cables se cruzan, los mensajes se confunden, es como un caso de identidad equivocada. Imaginemos que la médula espinal es una de esas centralitas telefónicas antiguas, llenas de cables y operadoras. Bueno, pues resulta que a la misma operadora, o sea, a la misma neurona, le llegan llamadas de sitios muy distintos, de un músculo, de la piel y también de un órgano interno, de una víscera. A esto los científicos lo llaman convergencia. Y claro, esto puede generar bastante confusión. Y aquí va un dato que es cuanto menos alucinante. A ver, la información que viene de nuestros órganos internos, de las vísceras, es poquita, ¿eh? Solo un 5 o un 15% del total de llamadas que llegan a la médula. Pues bien, a pesar de eso, la mitad de las neuronas de esa centralita son sensibles a esas llamadas. Esto significa que tienen un poder, una capacidad de influir en todo el sistema que es totalmente desproporcionada. El resultado de todo esto es lo que se conoce como dolor referido. El cerebro recibe una señal de alarma muy potente, pero como la línea telefónica está compartida, pues no sabe muy bien de dónde viene la llamada. ¿Es del músculo o es del órgano? Por eso, a veces, un problema en el intestino puede manifestarse como un dolor de espalda de lo más normal. El cerebro simplemente se ha confundido de remitente. Vale, esa era la primera pista, pero la segunda es aún más gorda. ¿Qué pasaría si el problema ya no es la llamada original? Y si el problema es el propio sistema de alarma, que se ha quedado pillado. Imaginaos la típica alarma de coche, que no calla, que sigue sonando y sonando aunque el ladrón ya se haya ido hace horas. Pues algo así. Este fenómeno tiene un nombre, sensibilización central, y ocurre en el punto de conexión entre neuronas. A ver, vamos paso a paso. Primero hay un bombardeo constante de señales lentas, de las fibras C que vimos antes. Esto hace que se acumulen un montón de mensajeros químicos ahí, en la conexión. Uno de ellos, la sustancia P, es clave, porque lo que hace es decirle a la neurona que reciba la señal que construya más puertas de entrada. ¿Y el resultado? Pues que esa neurona se vuelve súper sensible. Su umbral para activarse baja por los suelos. Es como si el sistema nervioso, literalmente, aprendiera a estar en un estado de dolor continuo. Y esto lo notamos en el día a día de dos maneras muy concretas. Por un lado, la hiperalgesia. Esto es cuando algo que debería doler un poquito, duele una barbaridad. Y luego, la alodinia, que esto ya es de otro nivel. Es cuando algo que no debería doler nada de nada, como el simple roce de una sábana o de la ropa, de repente duele. Es la prueba de que el sistema está completamente descalibrado.
Todo esto ha hecho que tengamos que replantearnos cómo clasificamos el dolor. Veréis, tenemos el dolor nociceptivo, el de toda la vida. Te das un golpe, te haces un corte, hay un daño real. Luego está el neuropático, que es cuando el problema está en un nervio, que está dañado o enfermo. Pero ahora tenemos un tercer tipo, el dolor nociplástico. Y este es el protagonista de nuestra historia. Es el dolor que aparece cuando el sistema nervioso está sensibilizado. No encuentras un daño claro ni en el tejido ni en el nervio. El dolor es desproporcionado, va y viene, porque el fallo no está en los cables, sino en la centralita. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué es lo que mantiene a esta centralita en alerta máxima todo el tiempo? ¿Qué echa leña a ese fuego? Bueno, pues aquí entra en juego la última gran pieza del puzzle. El jefe que lo controla todo desde la sombra, el sistema nervioso autónomo. Este sistema es como si tuviera un acelerador y un freno. El acelerador es el sistema simpático, el famoso modo de lucha o huida. Es el que nos pone las pilas para la acción. Y el freno es el parasimpático, el modo de descansar y digerir. Su trabajo es justo el contrario, calmar las cosas, reparar y recuperar. El problema en muchas personas con dolor crónico es que este sistema está desequilibrado. Es como si el pie se hubiera quedado atascado en el acelerador, en el modo simpático. Y claro, esto no solo afecta al dolor, afecta a todo el cuerpo. De ahí que a menudo aparezcan problemas digestivos, un cansancio que no se va, palpitaciones o esa sensación de no poder gestionar el estrés. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Un sistema nervioso autónomo que está siempre en modo lucha o huida es como echarle gasolina al fuego de la sensibilización central. Es lo que mantiene a todo el sistema en un estado de alerta constante y no deja, bajo ningún concepto, que la alarma del dolor se apague. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que el problema es un sistema nervioso que está sensibilizado y siempre en alerta, la solución no puede ser la de siempre. No tiene sentido. Y esto nos lleva a la última parte, a un enfoque completamente nuevo para abordar el dolor. Aquí el objetivo cambia por completo. Ya no se trata de buscar qué pieza del cuerpo está rota para arreglarla. El objetivo ahora es mucho más ambicioso. Es modular, recalibrar, calmar el sistema nervioso entero. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de pensar en lo estructural a pensar en lo sistémico. Y la pregunta del millón es, vale, ¿y cómo narices se modula el sistema nervioso? Pues la ciencia nos dice que tenemos principalmente 4 grandes palancas, 4 herramientas que podemos usar. La mente, para gestionar el estrés y las emociones. El movimiento, pero el movimiento inteligente, para modular esas vías del dolor. El metabolismo, que incluye desde lo que comemos hasta la salud de nuestro intestino. Y por último, el sueño, el gran reparador del sistema. Trabajando en estas 4 áreas, lo que se busca es empezar a bajar el volumen de esa alarma constante. Es, en esencia, un proceso de reeducación. Se trata de enseñarle de nuevo a nuestro sistema nervioso a salir de ese modo de amenaza permanente, a calmar la sirena y a recordar lo que es sentirse seguro. Y así es como nuestro puzzle del dolor nos lleva a una conclusión, que lo cambia todo. Quizá la clave para manejar el dolor crónico no siempre está en encontrar una lesión que nadie ve, sino en algo mucho más profundo, en entender y aprender a regular nuestro propio sistema nervioso. Y esa, sin duda, es una idea que abre una puerta inmensa a la esperanza.